Buenas, buenas, buenas. Friolento y lluvioso miércoles de julio del 2025, acá en Mosh Radio, en el barrio de Remedio de Escalada, con mi amigo el viejito del otro lado en los controles y mucho más. Hola, viejí. ¿Cómo te va, Dani? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Ahí chupando frío, como se diría, pero bueno, falta poco que termine. A los que no nos gusta para nada el invierno y encima con lluvia es peor. Y bueno, arranquemos calentando los motores. Calentando los motores. Tengo una buena noticia, por lo menos para mí. No tengo el nombre del fiscal. Acaban de procesar y va a ir a juicio oral el policía que le tiró asesinamente en los ojos a una nena de 9 años gas pimienta o gas lacrimógeno, un gas de mierda de eso. Bueno, parece que el fiscal se despertó y me parece que es importante, ¿no? Como para poner un freno. También van a llamar a declarar a Carrillo, ¿no? El que intentó asesinar a Pablo Grillo. Y me parece que es una manera de ponerle freno a esto, decir, bueno, muchachos, no se puede hacer todo. Ya demasiado que cagué esa palo, todo, pero ya hay cosas que hay que poner un límite porque sabemos que para el gobierno y la ministra estuvieron bien. Sí, porque aparte de recordar, Dani, que hace poco salió la chica concejal de 3 pibas que estuvieron pasándola de la peor manera, entrándole a la casa a la noche a las 3 de la mañana, Sí. revisándole toda la casa. Querían llevarse los libros el libro de Cristina, si tenía fotos del Che Guevara. Ya es mucho eso. Sí, sí, ya es mucho. Hay que ponerle un poco de freno, ¿no? Recordemos que era porque le pusieron caca a Esper, que le hicieron un elogio, ¿no? Porque ponerle un solete en la casa a la puerta a Esper y un pasacalle es un elogio. Y yo verdaderamente nunca vi los videos si realmente fueron ellas. Ahí muchas están diciendo de que le hicieron todo no sé si el video, no sé bien, pero igualmente, bueno, podés mandar a estas chicas al penal de Seiza, no dándole de comer, haciéndole preguntas terribles, o sea, es mucho. Es mucho. Bueno, por eso es importante que la justicia empiece a actuar, ¿no? Cuando se excede, no. Esto es así. Me parece importante. Sí, ahora tiene vía libre la siniestra Patricia Bullrich para tener su división Palermo en las redes, ¿no? La verdad parece joda, pero no es joda, diría Tato Bores. Es así. Bueno, hay que ponerle freno a esta gente porque estamos en democracia. Entonces, tenemos derecho a protestar, tenemos derecho a manifestarnos. Nunca pasó en ningún gobierno lo que está pasando en salvo en algún momento cuando también Patricia Bullrich era ministra de Seguridad, ¿no? Pero estamos en democracia, por suerte vamos a defenderla, por más que pensemos distinto. Quilombo hablando de pensar distinto y cerramos esta parte política. Otro presidente versus vicepresidente, creo que como nunca, declarada la guerra y ya le están operando a Villarroel. Lamentablemente en este caso no me puedo. ¿Viste que cuando vos ves un partido de fútbol siempre querés que alguno gane? Bueno, en este caso quiero que pierdan los dos, no me cae bien ninguno, pero sí haciendo zapping, viste que a mí me gusta hacer zapping, ver al enemigo, a ver qué dice, operando 2 o 3 canales contra Villarroel, pero de forma alevosa. Hasta uno pidió que se saque la figura de del vicepresidenta, dice que no sirve para nada. Bueno, esas cosas se dicen a las 8 o 9 de la noche en un canal prime time, ¿no? Digamos. Pero bueno, es terrible, ¿no? Ya te acordás que no la siguió de largo cuando Macri también no le dio la mano a Jorge Macri. Bueno, viene la guerra de lejos. Y también apartándose también ella, ¿no? Sí. De esta locura. Sí, claramente. Como estábamos diciendo, no me quedo con ninguno de los dos. Pero sí, claro. Pero ya como apartándose como... No, esto tiene un límite. Claro. Sí, esto tiene un límite. Bueno. Vamos entonces a una parte. Hablando de esto, vi la serie del Turco. No vamos a espolear nada, pero quiero primero que es una ficción. Es muy ficción, más allá de que hay muchos datos reales, es ficción. Y solamente voy a destacar las actuaciones excelentes, de un 10. Le vamos a poner 10 de T a Leo Baraglia, la rompe, excelente, pero bueno. Leo Baraglia es un excelente actor, más allá que le decían Madaraglia a los camarógrafos de Clave de Sol cuando lo empezó con Pablo Rago, dicho por él.
es un gran actor. No me sorprendió que lo haya hecho también, más allá que lo hizo fenómeno. La que sí me sorprendió y creo que es el mejor papel que le vi es a Griselda Siciliani, haciendo de Zulema, y también le pongo un 10, tremendo, excelente. Esa fue la que más me sorprendió, la verdad. Muy bien, muy bien. La que hace María Julia, que es Mónica Astrapulopoulos o algo así, perdón, Mónica, también muy bien actuada, pero la que más me sorprendió fue Griselda Siciliani, la verdad la rompe. ¿Y qué te pareció? ¿Cuántos capítulos sacaron? Son 6 capítulos y... ¿Qué va por el primero nada más? ¿O? No, yo ya la vi. Ah, ya están las ya pasan la vi. todas. Sí, es 6, no es como la de Chespirito que va una por semana. Esta va toda derecho. ¿Qué me pareció? Me pareció buena, siendo una ficción, y yo que fui, soy y seré un antimenemista de toda la vida, ¿no? Me dio mucha bronca en algunos momentos, como decir, qué hijo de puta, mirá qué bien que estuvo este turco, hijo de puta. Bueno, eso me dio bronca también, porque interiormente yo detestándolo al tipo, como si fuera Milei, hagan una serie Milei, en algún momento diga, mirá, o sea que bien, ¿no? que te dé satisfacción algo que haga, ¿no? Pero bueno, de eso se trata la ficción, ¿no? Pero bueno, lo mejor Siciliani, la verdad, haciendo de Zulema, 10 puntos. Vamos a unas efemérides, viejito. ¿Qué pasó esta semana? Un 10 de julio de 1960 se juega la primera Eurocopa, así se dice, en París, donde la URSS es la primera campeona, le gana 2-1 a Yugoslavia, que tampoco no son dos selecciones que no existen más y se han dispersado, ¿no? Han hecho, cada uno deben tener 10 u 8 más la URSS. Yugoslavia 4 o 5. Así que ahí tenés 13, 14 selecciones más. En 2015 muere el gran actor Omar Sharif, egipcio, Michael Dimitri Chalouch. Así se llamaba, a los 83 años en el Cairo. Filmó más de 30 películas, el gran Omar. Y en 2021, Argentina gana su 15ª Copa América y gana un título después de 28 años con el gol de Di María en el Maracanazo, nuestro Maracanazo, bueno, que fue en pandemia. Más allá de que creo que fue la primera expresión popular en la gente en la calle en la pandemia, ese título fue una alegría enorme. Y bueno, se pudo dar con Messi siendo la gran figura del torneo y con la aparición del Dibu Martínez, ¿no? La gran aparición del Dibu Martínez, gran acierto del técnico, como el Cuti Romero también, jugadores que no estaban en la órbita y la verdad que Scaloni y su cuerpo técnico lo llevaron y bueno. Y De Paul también. Y De Paul, tenés razón, De Paul también, pero De Paul ya venía jugando, digamos. Pero me parece que la rompió De Paul, sí. Claro. Que fue una parte muy importante para Messi ahí, con el cuidado a Messi. En el grupo y todo, claro. Sí, integrarlo al grupo. Sí. No entiendo cómo De Paul va a jugar al Inter de Miami, 4 años, pero bueno. Sigamos de largo, lo hablaremos el viernes. Y en 2025 se declaró que era el día del Beatle. ¿Por qué es el día Beatle? Porque en 1964 la banda volvió a Liverpool ese día, después de la primera gira por Estados Unidos, donde la rompen y se hacen famosos, ¿no? Y también se estrena su película, que Hard Day's Night, Anochecer de un día agitado, que fue un gran éxito, la pegan, así que fue el día Beatle. ¿Qué pasó un 11 de julio de 1914? Nace, me voy a poner de pie, el bandoneón de Buenos Aires, el gran Aníbal Pichuco Troilo, amigo de la casa, ¿no? Siempre lo tenemos en el corazón. Su mamá le regaló un bandoneón de chiquito, para mí el mejor bandoneonista argentino, quiero decirlo, de la historia. Y ahí empezó de chiquito a tocar, empezó a tocar en el colegio y ya formó su primera banda allá por 1937 y marcó, por los expertos, no dicho por mí, ¿no? Un punto de inflexión en la historia del tango, Primero porque tenía a Piazzolla, que hablamos la semana pasada, un transgresor como arreglador, ¿no? Lo tenía en su primera orquesta. Su caballo de batalla fue Quejas de bandoneón, de Juan de Dios Giliberto. Puso música a versos de Homero Mansi, como Sur y Barrio de Tango,
Después formó con el gran guitarrista Roberto Grela, con un Maradona Canigia, un Messi Di María. Ahí formaron una dupla que no solo tocaban, sino que componían, producían. Junto a Cátulo Castillo escribió La Última Curda, para mí un tema, un tangazo, que después lo vamos a escuchar, pero ese tango a mí me parece que describe la vida. Un tipo muy querido aparte en el ambiente pichuco, futbolero, muy futbolero, le gustaba mucho el fútbol y también le gustaban todas, ¿no? Y eso lo hace amigo de la casa, ¿no? Le gustaba la noche, ¿a quién no? Pero escúchame, ¿a quién no? Y bueno, también sin duda con Goyeneche, otra dupla explosiva en el escenario de abajo, ¿no? Dos amigos de la casa. Así que un grande. Murió en 1975 y es el día del bandoneón en la Argentina por el gran Pichuco, que vamos a escuchar obviamente, 2 obras de él. En 1982 Italia es tricampeón del mundo en España. Es el primer mundial que me acuerdo, tenía 10 años, viejito, y volvía del colegio. Los partidos eran a las 12 y a las 4 o a las 3 o a las 4. Venía ahí todo apurado, llegaba para el primer partido, comía así, miraba los partidos, así que es el primer mundial que me acuerdo. Todavía Italia clasificó de pedo, hay que decirlo, porque empató los 3 primeros partidos. Y con 3 puntos, eran 2 por ganado y 1 por empatado, clasificó por diferencia de gol, junto con Camerún. Y después fue al grupo de Brasil y Argentina, cuando todavía, como en el 78, no había semifinales o cruces directos, iban 3 por un lado y 3 por el otro, los 2 que ganaban ese grupo de 6 jugaban la final, y el candidato era Brasil, que fue el mejor equipo, el que mejor jugaba, y con un gran Pablo Rossi, Italia, los 2 le ganan a Argentina, y Italia le gana a Brasil 3-2, con Pablo Rossi la figura del Mundial, y después le gana a Alemania 3-1 la final. 2 finales, ¿o no? Jugó Italia-Brasil, que yo recuerdo. Esa y la del 94. No, la del 70. Esa no fue final, esa fue la del grupo. La del 70 jugó y la del 94. Sí, que ganó las 2 Brasil. Así que bueno, es el primer mundial que me acuerdo. En 2006 muere Oscar Moro, gran baterista, de los mejores bateristas del rock nacional. Los Gatos, Color Humano, La Máquina de Hacer Pájaros, Serú Girán, Riff. Tocó con todos, con los mejores de todos los géneros encima, porque nombrando las bandas te das cuenta que todos los géneros y el tipo se destacaba. De hecho, es el Día del Baterista, en honor a él, en la Argentina. Una gran persona. Gran tipo, también muy querido, rosarino. Sí, muy querido, muy querido. Bueno, así que bueno, después vamos a escuchar algo también de él. El 12 de julio de 1852 nace Hipólito Yrigoyen. Ya hablamos la semana pasada de Hipólito, así que no vamos a repetir. En 1904 nace Pablo Neruda en Chile. Y en 1923 nace, también me voy a poner de pie, el gran René Favaloro, uno de los tipos, ¿qué podemos decir? Top 5 más importantes de la historia, sacando política, digamos, sobre todo en el mundo, lo que fue Favaloro, ¿no? Nació en La Plata, estudió en la Universidad de La Plata, como siempre la Universidad Pública Argentina está ahí arriba, más allá de que tengamos este nefasto gobierno que quiera sacarle recursos, no quiera que le saque recursos y todo, siguen saliendo profesionales de la hostia y seguirán. ¿Qué hizo Favaloro? Inventó el bypass coronario, que era como agregarle un tubito, vamos a explicarlo muy mal, a la vena del corazón, al tema coronario, para que estaba tapado. Te daba más vida. O sea, se te tapaba y con eso lograba destaparlo. Salvó millones de vidas en el mundo. Millones. De hecho, yo conocí a uno que trabajaba en su secretaría, un muchacho de Escalada, hincha de Talleres, que yo lo llevaba, era remisor en esa época y trabajaba para él, fanático de gimnasia. De hecho, a veces lo llamaba a él para que le diga, este chico era periodista deportivo, aparte de este muchacho, y para que le diga cómo iba a Gimnasia. Se suicidó el 29 del 7 del 2000. Primero había hecho una auditoría y le dijeron que tenía que echar 600 personas y él dijo que no podía dejar 600 personas, familias en la calle. Y también cansado de que le pidan coimas porque el PAMI le debía
más de 6 meses y no le pagaba, 2000, ¿no? Antes de que explote todo. Y el tipo no aguantó y se pegó un tiro en el corazón, una señal. Recordemos que el interventor del PAMI era Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, su secretaria, ¿no? Para que recordemos esas cosas. Te iba a decir esto, justamente. Hay Sí. que recordar eso. Sí, porque no es muy mencionado, sobre todo por los medios, cuando todos se cuelgan a Favaloro, ¿no? Que era un tipo íntegro, se lo quieren colgar todos, pero no dicen estas cosas. Bueno, esto no hay que olvidarse, porque después la gente va y lo bota de vuelta. Así que un grande René. Vamos con música, viejito. Vamos con 2 grandes tangos de Troilo. Siempre gita acá, no busquen nada raro. Para eso escuchen La Aguja de 2022 si quieren escuchar gente que sabe de música. Ellos les van a explicar mejor que yo. Nosotros acá escuchen Cambalache, todo hit. Sur y La Última Curda, obviamente. Me encantó la historia de Bocanera. No la conocía y me encantó la historia que me contaste. Muy Sí, buena. porque va a ser interpretada por Marcelo Bocanera, quien conozca, a quien entrevistamos en este programa. Un vecino de Remedio de Escalada, amigo del padre de toda la vida de mi papá, así que después se le voy a mandar el programa. Es un gran amigo que el otro día actuó con el negro Víctor Heredia, gran artista, amigo de grandes artistas, así que La Última Curda lo vamos a escuchar por él. Y vamos también para recordar a Moro en un hitazo de Serú Girán, Seminare. Bueno, seguimos el segundo bloque. ¿Hay algún mensaje por ahí, no, vieji? Sí, Dani, de Carlitos. Dice, ni un aumento en la época de Menem. Hubo que esperar a Néstor para las paritarias, pero paró la inflación. Toño 87, aguante Mosh. Me enganché temprano para La Aguja. Buen programa, Cambalache. Gracias. Bueno, hablando de La Aguja, vieji, hoy mano a mano. El hoy, Colon y vos. Sí. de Hoy 2022. nosotros dos como siempre y un vinilo impresionante. Bien ahí, fuerte y al medio. Como siempre, diría Sí, yo, 2 sí. especialistas con buena música. ¿Te gustan los vinilos? ¿Te gusta la música? Tenés que escucharlos todos los miércoles de 20 a 22. Vamos al segundo bloque y sigamos con algunas efemérides. ¿Qué pasó un 13 de julio de 1954? Muere la gran Frida Kahlo en Coyoacán, ¿no? La mexicana, una semana después de haber cumplido 47 años. Tuvo una bronconeumonía a los 18 años. Tuvo un accidente de tránsito con muchas lesiones. Empezó a pintar. Y bueno, también fue una revolucionaria, ¿no? Una adelantada, la gran Frida Kahlo. Que sus restos descansan ahí en Casa Azul, donde nació y vivió mucho tiempo. En 1985 se realizan los históricos conciertos Live Aid para recaudar fondos para, entre otras cosas, para el hambre de África, ¿no? 1985, en Wembley y en Filadelfia. Qué raro que no se haya repetido algo, por lo menos tan multitudinario, ¿no? Y con esa figura. Mirá, anotá, viejí. En Londres tocó Queen. Para muchos, me incluyo, el mejor recital en vivo de Queen, que vamos a escuchar después de ahí. Muy bien recreado en la película de Queen, Rapsodia Bohemia. Perfecta, excelente. Bueno, tocó Queen, Elton John, The Who, Paul McCartney, mirá qué nene, ¿no? Entre otros. Y en Filadelfia tocaron Led Zeppelin, Eric Clapton, Phil Collins, Madonna, Bob Dylan, Mick Jagger, Tina Turner. Bueno, impresionante. De hecho, esa fecha se recuerda como el día del rock and roll. Ojalá se repita, no lo veo muy factible, ¿no? Y sobre todo con una causa tan noble, que lamentablemente 85 han pasado 40 años y las cosas siguen iguales o peores. Así que siempre esas causas son bienvenidas en el mundo. En 2014, bueno, uno de los días más tristes de nuestras vidas, podríamos decir, porque fue cuando Argentina perdió la final en Brasil, que
tal vez ahora con todo lo que logró esta selección duela menos, pero igual duele. ¿Por qué a mí particularmente me duele? Porque sin dudas Argentina jugó mucho mejor que Alemania. Todavía, recién hace poco pude digerir y ver de vuelta algunas jugadas. Argentina jugó mucho mejor que Alemania, tuvo 3 o 4 situaciones clarísimas. Bueno, sobre todo la de Higuaín, la primera, y la de Palacios. Y también es perjudicado, creo que hoy no cabería duda que el VAR intervendría y el rodillazo de Neuer a Higuaín en la cabeza hubiera sido penal. También hay una jugada, un planchazo a Zabaleta que creo que también sería en este caso llamado por el árbitro, y por eso duele y te calienta más, porque si vos, qué sé yo, perdés. A mí me dolió mucho la del 90 también, ¿no? Hay que decirlo, esa dolió muchísimo. Pero en ese partido, el partido fue parejo. Argentina con Canigia ese partido lo ganaba. Cosa que cambió el reglamento, ¿no? Porque a Canigia lo amonestan en la semifinal por una mano boluda en el medio de la cancha. Con Canigia ese partido Argentina lo gana. Y el partido, si bien ninguno de los dos mereció ganar, le dieron ese penal a Alemania, ganó Alemania, que tenía un poquito más la pelota, pero partido. Esta final Argentina jugó mucho mejor que Alemania. O por lo menos tuvo muchas más situaciones claras que Alemania. Alemania tiene un cabezazo en el palo y alguna que otra aproximación. Lo que pasa que creo yo que en el 90 fue a jugar con más suplente, me parece, esa final. Que sí, particularmente me recontra dolió haber perdido así y de la manera, porque yo creo que no nos cobran un penal. A Calderón. Y después en esa misma jugada de contra pasa lo del penal de Alemania. Y después el otro partido veníamos de jugar un partidazo con Holanda. Sí. Cosa que Brasil ya estaba, pero no sé, en ese momento ya no quería hacer más goles, no sé cómo fue. Era eso, ¿no? La semi era con Brasil, ¿fue? Alemania-Brasil. Alemania-Brasil. Le metió 7. Claro, ya estaba, pero ya en el segundo tiempo caminaba en la cancha. En realidad también era, claro, si bien en el 90 también Alemania había sido el que mejor había jugado, en el 2014... Alemania con ese 7-2 en la final por ahí tenía un poco más de ventaja, más allá de que Argentina venía con Messi, venía jugando bien y ganando bien todos los partidos. Argentina fue superior. Tácticamente Sabela lo planteó perfecto el partido, con jugadores que jugaron el partido como el Pocho Lavezzi, como bueno Enzo Pérez, jugadores que por ahí no eran lo que pasó también con Di María, también, ¿no? Con la asociación del 90. Si hubiera estado Di María esa final, que se desgarra y que viene una carta del Real Madrid para que no juegue, que Di María la rompe, dice yo juego igual, y que Sabela, hoy tal vez con 5 cambios, hoy yo lo pondría a Di María. Lo que pasa que en ese momento era arriesgar, porque ¿qué haces? ¿Lo pones de entrada? Yo creo que en ese caso lo tenés que poner de entrada. Si se desgarra... Porque si lo pones después, entonces ya de 2 eran 3 cambios en el 2014. Ahora con 5 cambios yo creo que jugaría Di María, y lo mismo que digo con Canilla. Yo creo que con Di María también lo hubiera ganado la final del 2014. ¿Puede ser? ¿El cambio era Lavezzi por Di María? Creo que jugó Lavezzi por Di María, sí. Es eso, ¿no? Sí, y la rompe, Lavezzi juega muy bien. Juega con Holanda un buen partido. Sí. Y bueno, y con Alemania el primer tiempo y en el segundo sale, no me puedo acordar. Después sale, creo, después sale, no me acuerdo quién entra. Pero Argentina tácticamente todo el partido fue un partidazo de Argentina. Sí, fue un partidazo, así que bueno, da bronca. Un 14 de julio, bueno, de 1936 nació mi padre, así que 89 años de su natalicio, siempre un beso al cielo. Los tangos, obviamente, el amor que heredé por el fútbol y por el tango se los dedico a él. Aunque él era más de Gardel, ¿no? Él era hincha fanático de Gardel. En 1789 es la toma de la Bastilla, un momento histórico en el mundo, que da inicio a la Revolución Francesa, contra la opresión, bueno, las cosas que algún momento el pueblo se cansa, gente, también hay que decirlo. Cuando ya no tenés dónde rascar la olla, y bueno, de algún lado hay que sacar. Más o menos pasó eso. Querían una asamblea, hicieron una asamblea. Cae Luis XVI,
que lo pasan a la guillotina de una, sácate, ahí en la cabeza de una, no lo dejaron ni decir hola. Así que se lo merecía, vamos a decir la verdad, ser un hijo de puta, vamos a decir la verdad. Porque, ¿viste? En esa época era así. Era así. ¿A cuánto le cortó la cabeza por pensar distinto Luis XVI? Muchos. Bueno, en 1793, estamos, otra época, ¿no? Esto llevó al ascenso de Napoleón, ¿no? Napoleón ahí toma la batuta. En 2011 arranca Tecnópolis, que tuve la suerte de ir a ver a Los Piojos hace poco. No conocí Tecnópolis, algo que me arrepiento de no haberla conocido en la época que tendría que haberla conocido. Muy bueno. Muy bueno. Que una mega muestra de ciencia, tecnología, industria. Está lamentablemente todo muy abandonado, vacío, pero uno veía todas las... Ahí ¿cómo es que se dice? Todo lo de chapa, todo lo... Sí, por ejemplo, estaba el avión. Claro, está el avión, pero había módulos. Claro. No me salía módulos de ciencia, módulos de matemática. Sí, todo no, es terrible, y la gente que iba... Terrible, inmenso y da tanta lástima. Recordemos que Tecnópolis iba a estar en Capital Federal y Mauricio, nos tocamos el izquierdo, no quiso. Entonces lo pusieron ahí en Tecnópolis, donde fue el alzamiento militar en 1988, el tercero contra Alfonsín, ahí en Villa Martelli, no me salía el barrio. Ahí vas derecho, vas a la cancha de Colegiales, vieji. Exacto. Hay unos panchos muy buenos, muy famosos, donde Panchos 47 creo que es, donde van muchos jugadores de fútbol, muchos famosos a comer ahí. Y si seguís derecho hay unos monobloques y cruzás los monobloques, por ahí atrás en Munro está la cancha de Colegiales. En 15 de julio de 1954 nace el gran Mario Alberto Kempes, subvalorado en el fútbol argentino. ¿Por qué? No creo, sí, es injusto. Héroe, goleador y figura del Mundial 78. Es el único que fue figura y goleador del Mundial y campeón, ¿no? De los 3 mundiales que tiene Argentina. Pero bueno, tuvimos la suerte de tener a Maradona y tenemos la suerte de todavía tener a Messi. El Matador, si bien fue un gran jugador, en el mundo nunca llegó a ser el mejor jugador del mundo, más allá de que ganó el Mundial 78, ganó siendo figura y goleador. Pero bueno, también está subvalorado por eso, ¿no? Porque tenemos la suerte en algunas cosas, o no sé si, tampoco tanta suerte, ¿no? Porque si sacamos 2, por algo debe ser, o 3, como si de los 5 mejores, 3 son argentinos, Di Stéfano, Pelé, Cruyff, Maradona y Messi, algo tenemos de genética. Por eso creo que el Matador no es tan valorado en el Mundial 78. Recuerdo un gol del Mundial 78, recuerdo el gol del segundo, porque fue el gol que la mete con la plancha. Nosotros fuimos de unos vecinos enfrente, yo tenía 6 años, porque tenía telecolor. Nos invitó, trabajaba en Gas del Estado, el hombre, el Quique, un beso al cielo, un crack. Aprendí la hora también en esa casa, mirá qué recuerdos. Y en el segundo gol de Argentina mi madre se desmaya. Pum, así. Gritó el gol y se desmayó. ¡Pac! Bueno, y tengo ese recuerdo. Un gol muy gritado. Golazo. En 2010 se sanciona la ley de matrimonio igualitario. Qué época que se sancionaban leyes en beneficio de la gente, ¿no? De la gente común. El primer país en América Latina con ese derecho, que también la norma permitía adoptar. Por eso cuando vos ves pseudo periodistas como Luis Novarecio, que gracias a esta ley pudo casarse y gracias a esta ley pudo adoptar, seguir tirando mierda al kirchnerismo y seguir empañando a este desastre que estamos. Tanta plata te tienen que dar. ¿Por cuánta plata lo haces, hermano? Déjame de joder. Bueno, ya me calenté, viejito. Así que bueno. Esa fue, también tenía la oposición, obviamente, y la iglesia también se había opuesto mucho al proyecto que por suerte se sancionó. Vamos con música para cerrar este segundo bloque y, como dijimos, vamos al Live Air, pero el de Londres, con Queen. Sí, vamos a ir con Queen y con 3 fuerte al medio, fuerte al medio, que no pueden faltar. Rapsodia Bohemia, Radio Gaga
y We Are Rock You, el corito. La verdad que son 3 íconos de ese recital. Y así, mirá como ya llegamos casi al tercer y último bloque, ya nos vamos, se viene la aguja de 2022. Nos queda un bloque cortito y el 16 de julio de 1943 nació un ídolo popular, uruguayo en este caso, y te diría tipo muy querido en toda Latinoamérica y en Argentina también sobre todo, el gran negro Rubén Rada. Toca que está tu hinchada. Vos sabés que en los grandes torneos, intercambios que se hacían de baby fútbol, no sé si vos fuiste a Uruguay, en algún intercambio fuiste. Sí. Bueno, sí. en uno de esos, ahí conocí al negro Rada con 12 años, en Uruguay, lo que era el chico que fui, viste que a veces vas a la casa de alguien, había algunos compañeros que fueron a casa de millonarios y otros, bueno, en este caso era un barrio de trabajadores, humilde, y se escuchaba muchísimo, era lo que más se escuchaba, que me llamaba la atención. Yo venía del tango de mi casa, ¿no? Ahí era al negro Rada. Ya en esa época era ídolo popular, tipo que siempre aparte está del lado correcto, ¿no? Siempre parado del lado correcto. Me parece que tocó en Badía y Compañía. Tocó en Badía y Compañía. Mis amigos de Escalandombe, Dani y su hermano Fabricio, han tocado con la banda de ellos. Y dice que es un tipo aparte así, es igual a igual. O sea, nada de divismo, nada, de igual a igual. Tocás el último tambor y sos igual a él. Te trata igual que al tipo más famoso. Un crack adentro de la cancha y afuera sería. Vos sabés que dijo una vez en un reportaje que la única vez que ganó plata de verdad, o buena plata, fue cuando estuvo en Polka. Que no sé si no trabajó en Gasoleros, no sé si era Gasoleros. Sí, me parece, ¿sabés que sí? ¿Con Leirado? Sí, me parece que sí, porque a mí se me mezcla el sodero de mi vida. Ese estaba Daddy Brieva, me parece que era con Leirado y Mercedes Morán, si no me equivoco. ¿Con Daddy Brieva no trabajó? Pará, Rada, me parece que sí. O puede ser la del Sodero. Bueno, en una de esas de Polka del Canal 13... ahí ganó guita. Dice, fue la única... No, pero no dijo ganó buena... Fue la única vez que ganó buena guita. Dice, sí, después va a tocar afuera, obviamente no la pasa mal porque labura lo que quiere, todavía está muy activo, pero digamos la buena guita la agarró ahí. De hecho, me parece que algunos temas, ¿cómo es? Lo hacía él para la novela, Sí. Había pegado algunos temitas él. Claro, ya la había hecho con Papo en la que corría, Carola Cassini, era que Garaceli corría, estaba Papo ahí. Y después le metió el negro. Ahora, puede ser que sea el Sodero de mi vida con Daddy Brieva. Puede ser que sea esa. Puede ser que sea esa. También con Mercedes Morán, que uno era tachero y el otro. ¿No? Sí. No, esa era Gasolero, uno era tachero y el otro colectivo. No. No, este era. El Sodero, Daddy. El Sodero, claro, Daddy. ¿Y Mercedes Morán? Sí, me parece que sí. ¿O Soledad? Soledad Silveira. Ah, qué viejo estamos, viejito. Me parece que era Soledad, ¿eh? No. A ver, el Colom sabe, a ver. El Sodero de mi vida. Los actores. Daddy Brieva y Soledad Silveira. No, para mí no, No, para Morán. mí, si no eres Soledad Silveira, es Morán. Es Mercedes Morán. Mercedes Morán. Con Leirado. Para mí era Soledad Silveira, ¿eh? ¿Cómo se nos fue mezclar? ¿Cómo se nos fue mezclando? Bueno, le contestamos el miércoles que viene, ahora lo googleamos, no sé. Pero para mí era Soledad. Bueno, nos vamos a ir con el negro Rada, con un lindo tema que me gusta mucho. Quédense en la aguja y bueno, si quieren saber quién era, hagan como nosotros. Pongan Google y ahí y le dirán quién era la chica de Daddy Brieva en el Sodero de mi vida. Gracias por todo. Quédense en la aguja.